El Salmo 112 habla de un tipo de ser humano que, aunque vive en el mundo, camina con una luz interna que no viene de sus fuerzas sino de su fe, de su centro espiritual, de su conexión divina. Habla de alguien que ha aprendido a sostenerse no en lo que ve, sino en lo que cree. Alguien que se mueve por principios, que resiste los días oscuros, que no se deja derrotar por el miedo y que deja huellas luminosas a su paso. Es un retrato profundo del carácter espiritual de una persona que confía, que avanza con integridad y que transforma la vida de otros a través de su ejemplo. Y hoy, este guión quiere convertirse en una voz que explique, inspire y revele ese corazón que late detrás del Salmo 112, el corazón de quien cree, de quien se levanta, de quien no se rinde. Se dice que la verdadera grandeza espiritual no está en cuántas veces una persona logra brillar, sino en cuántas veces decide mantenerse firme cuando la vida le exige coraje. Y ese es justamente el espíritu de este salmo, mostrar que quien confía y quien se ancla al bien, aunque tiemble, no cae. Aunque la tormenta rodee, no pierde claridad. Aunque la vida le haga preguntas difíciles, no renuncia a su esencia. Es ese ser humano que sostiene su mundo interior cuando el exterior se tambalea. El Salmo 112 describe a ese hombre o esa mujer que saben que la oscuridad no es el final, sino una transición. Que saben que el miedo no es un destino, sino una sombra que se disuelve cuando la luz de la fe se enciende. Y por eso empieza diciendo, bienaventurado el que teme a Dios, no como alguien que vive con temor o distancia, sino como alguien que honra, que reconoce, que se guía por una fuerza más grande que él mismo. Es interesante cómo este salmo no promete una vida sin desafíos, sino una vida con propósito. Habla de una persona que prospera no porque todo le salga bien, sino porque construye desde valores profundos, justicia, rectitud, compasión, generosidad, coherencia. Muestra a alguien que vive de adentro hacia afuera, y no al revés. Y eso, precisamente, es lo que marca la diferencia. Porque no es lo mismo prosperar teniendo cosas, que prosperar siendo alguien. No es lo mismo recibir bendiciones, que convertirse en una bendición para otros. El Salmo 112 no describe a alguien extraordinario, describe a alguien coherente. Un ser humano con una luz estable, con una firmeza interior que no depende de circunstancias, sino de convicciones. Y cuando dice, su corazón está firme, confiado, revela una de las claves más profundas de este mensaje, el corazón. El lugar donde todo nace, donde todo se sostiene y donde todo se rompe si no se cuida. Quien vive lo que el Salmo describe, no busca controlar los resultados, sino controlar su interior. No intenta dominar lo externo, sino su propia alma. Trabaja sobre sus pensamientos, sobre sus decisiones, sobre sus reacciones. Y esa es la verdadera victoria, dominar la forma en la que uno responde a la vida. Dominio interno. Fortaleza emocional. Paz que no depende del exterior. Ese es el corazón del Salmo 112, no habla de una vida cómoda, sino de una vida centrada. No habla de ausencia de problemas, sino de ausencia de miedo. Si observamos más a fondo, hay una palabra que aparece repetidamente, luz. Dice que, en las tinieblas amanece luz para el justo. Y esto no significa que la oscuridad desaparece, sino que dentro de la oscuridad aparece claridad. Significa que incluso cuando se pierde el camino, surge una dirección. Que incluso cuando la vida parece romperse en 1000 pedazos, algo dentro de esa persona permanece intacto. Y ese algo es la fe. La certeza profunda de que la vida tiene sentido, de que lo divino sostiene incluso cuando uno no lo siente, de que lo bueno permanece incluso cuando lo malo grita más fuerte. Esa luz no es externa. Esa luz es interna. Viene de la conexión espiritual, del compromiso con la integridad, del poder de actuar con bondad incluso cuando la vida es dura. Y es por eso que quienes viven bajo la energía del Salmo 112 no se dejan arrastrar por la ansiedad. Sienten miedo, sí. Se angustian, también. Tienen noches difíciles, por supuesto. Pero no se pierden en ellas. No se quedan atrapados en las sombras. No se entregan al desánimo. Tienen un centro interno que los llama de vuelta a la serenidad.
Se convierten en personas que practican la paz, que practican la confianza, que practican la valentía. Porque la valentía no es sentir que todo está bajo control, es actuar incluso cuando no lo está. Y el Salmo dice claramente, no tendrá temor. No porque sea invencible, sino porque sabe en quién confía. Esa es la verdadera fuerza. Si imaginamos a una persona así en la vida real, podríamos verla atravesando situaciones complejas, decisiones difíciles, pérdidas, incertidumbres, responsabilidades grandes. Pero aún así, sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue construyendo. Es esa persona que, aunque el mundo le presione, respira hondo y sigue notificando a la vida que no se rinde. Ese ser humano que se levanta temprano, trabaja con honestidad, busca la paz, ayuda a otros, cuida su mente, transforma su historia. La que sonríe no porque todo esté bien, sino porque decidió estar bien aun cuando la vida no coopera. Ese es el corazón del Salmo 112, alguien que no se quiebra por dentro aunque la vida lo empuje a hacerlo. El Salmo también habla de generosidad, reparte, da a los pobres. Y eso revela otra cosa importante, la verdadera bendición no está en acumular, sino en compartir. No está en tener mucho, sino en tener un corazón que da. En vivir con las manos abiertas y no con los puños cerrados. En confiar en que cuando uno siembra bondad, la vida responde. La generosidad no es solo dar cosas, es dar tiempo, dar escucha, dar presencia, dar apoyo, dar comprensión. Y dice que esta persona será recordada para siempre. Porque las huellas más profundas no se dejan con palabras grandiosas, sino con actos pequeños llenos de amor. El Salmo 112 es también un mapa emocional. Habla de estabilidad, de firmeza, de paz interior, de decisiones éticas, de coherencia emocional. Por eso dice, su justicia permanece para siempre. Y eso significa que su forma de vivir deja impacto, se vuelve memoria, se vuelve enseñanza. Que la rectitud no es una obligación, sino una herencia. El mundo necesita personas así, que vivan desde la luz, que caminen con propósito, que no se dejen manipular por el miedo, que sean capaces de levantarse cuando el dolor golpea fuerte. Personas cuya vida misma es una fuente de inspiración silenciosa. Ahora imaginemos una escena cotidiana. Un padre o una madre que después de un día difícil se sienta con su familia y aun cansado, conserva su paz. Una mujer que vive sola y aunque ha enfrentado pérdidas, su fe no se apagó, sigue encendiendo cada día una velita espiritual en su corazón. Un joven que lucha por salir adelante, que trabaja, que estudia, y que aun con dudas, sigue confiando en que algo mayor se abre frente a él. Una persona que tuvo que empezar de cero y aún así mantiene su corazón limpio. Una persona que perdonó cuando pudo odiar. Ese es el tipo de ser humano que este salmo honra. Cuando dice que la casa del justo será poderosa en la tierra, no habla de poder material. Habla de carácter, de valores que sostienen generaciones. Habla de la influencia que tiene alguien que actúa con integridad, cuya presencia trae calma, cuyo ejemplo inspira a otros. Es ese tipo de persona que cuando entra en un lugar lleva paz, no caos. Luz, no confusión. Y eso es más poderoso que cualquier riqueza. Porque la verdadera riqueza es el carácter. El Salmo 112 también dice que esta persona no resbalará jamás. Eso no significa que nunca caerá, sino que no quedará caído. Significa que tendrá la fuerza emocional, espiritual y mental para levantarse una y otra vez. Significa que cuando se rompa, sanará. Cuando se pierda, se encontrará. Cuando dude, recordará quién es. Y esa es la mayor victoria de un ser humano, volver a sí mismo. Porque quien vuelve a sí, vuelve a la luz. Quien vuelve a la luz, vuelve a Dios. Y quien vuelve a Dios, vuelve a la paz. Este salmo es un retrato profundo de alguien que aprendió a vivir con conciencia espiritual. Su vida es una oración constante. No una oración pronunciada solo con palabras, sino con decisiones. Una oración hecha de actos. De ética. De amor. De coherencia.
de humildad, de esfuerzo. Porque la fe también es disciplina. La fe también es trabajo interno. La fe también es transformación. Por eso, quien vive desde la energía del Salmo 112 desarrolla un tipo de fortaleza que no se muestra con orgullo, sino con serenidad. Un tipo de fe que no grita, pero sostiene. Un tipo de luz que no encandila, pero guía. Y si hablamos del corazón de este mensaje, hay algo que no se puede ignorar: la paz. Esa paz que no depende de logros, ni de dinero, ni de circunstancias perfectas. Esa paz que nace del alma. Que nace de saber que uno está alineado con lo correcto. Que nace de saber que uno hizo lo que pudo, que uno sembró bien, que uno actuó con verdad. Esa paz que nada en el mundo puede comprar. Esa paz que quien la tiene, la irradia. Y quien la recibe, nunca la olvida. El Salmo 112 es un llamado. Un recordatorio. Un mapa. Un espejo. Y también una invitación a ser ese ser humano que confía, que se mantiene firme, que camina con luz, que decide ser bueno incluso cuando la vida no es fácil, que elige la fe aunque el miedo hable fuerte, que se mantiene generoso aunque el mundo quiera endurecer su corazón. Es una invitación a vivir con profundidad, con calma, con propósito. A vivir desde el alma. Y este mensaje busca que quienes lo escuchen despierten algo en su interior. Que recuerden quiénes son. Que recuerden que no están solos. Que recuerden que dentro de ellos hay una luz que no se apaga. Que recuerden que pueden levantarse, pueden sanar, pueden confiar. Que pueden convertirse en ese ser humano que el Salmo describe: firme, sereno, generoso, luminoso. Que puede ser una bendición para otros. Que puede dejar huellas. Que puede caminar sin miedo. Que puede sentir paz aún en medio de la tormenta. Que puede transformar su vida desde adentro hacia afuera. Y así, con cada palabra, este salmo quiere sembrar esperanza, despertar fe, fortalecer corazones, y recordar que la luz más poderosa no es la que se ve, sino la que se siente. La que ilumina desde adentro. La que sostiene el alma. La que nunca se apaga. Gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo, tu energía y tu corazón abierto. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si encendió una luz, si te acompañó en un momento difícil o simplemente te recordó quién eres, te invito a seguir caminando conmigo en este camino de crecimiento y transformación. Este espacio existe para recordarte que no estás solo, que la vida siempre tiene algo más para darte y que tu alma merece paz, claridad y propósito. Así que antes de irte, te invito a suscribirte a este canal, a dejar tu comentario, a compartir este video con alguien que lo necesite y a seguir construyendo juntos esta comunidad que cree en la luz, en la fe y en el poder de sanar desde adentro. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por permitir que este mensaje llegue a tu vida. Nos vemos en el próximo video. Con amor, siempre.